Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y estudio de la palabra. También aquellos que tienen a bien seguirnos en nuestra transmisión. Continuamos nuestro estudio, nuestra reflexión en el Evangelio de Lucas. Esta mañana nos toca reflexionar o entrar al capítulo 20 del Evangelio. Ya los eventos que se desarrollan en estos capítulos son los eventos que se vivieron en la última semana del Señor Jesucristo, justo antes de entregar su vida al morir en la cruz del Calvario. Según se fechan estos eventos, lo que ocurrió en el capítulo 20 se ubica el día martes de esa semana. Tenemos en este pasaje una serie de confrontaciones, si pudiéramos llamarle de esta forma, entre Jesús y el liderazgo judío de aquel tiempo. De suerte entonces que lo que podemos aprender en esto es aquellas cosas que salen a flote de las condiciones espirituales en general que se vivían por parte del pueblo judío y que en su momento llevaron a que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. No necesariamente por el hecho de que el Señor Jesucristo muriera por simples coincidencias de la vida o por el rechazo del pueblo, porque definitivamente el Señor Jesucristo tenía planificado entregar su vida. Él mismo dijo en una oportunidad que Él ponía su vida de su propia voluntad. Sin embargo, las condiciones espirituales y sociales que se vivían en la Jerusalén y la Judea del primer siglo llevaron desde una perspectiva humana a que el Señor Jesucristo fuera entregado a las autoridades romanas y finalmente fuera colgado en la cruz. Como evidencia del rechazo de la nación de Israel en aquel momento del Mesías que Dios le había enviado a predicarle el evangelio del reino. Este capítulo comienza narrándonos que el Señor Jesucristo se encontraba en el templo aquel día martes enseñando a la gente y anunciando el evangelio del reino. Sucedió un día, dice el versículo 1 del capítulo 20 de Lucas, que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. La enseñanza del Señor Jesucristo, que de muchas maneras fue de reto, de desafío a la nación de Israel en aquel momento, pero no solamente al pueblo de Dios en general, sino particularmente al liderazgo que no estaba listo para recibir una palabra profética, si podemos verla de esta manera, las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque su compromiso religioso, espiritual, político, social, económico, no los tenía preparados para responder a lo que Dios les venía a anunciar por medio del Señor Jesucristo. Particularmente los eventos que nos narra la parte final del capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo ingresa a Jerusalén en aquella manifestación clara de que Él es el Mesías, el Rey davídico, y que lo aclaman sus discípulos a la entrada, que los que se encuentran allí le piden que reprenda a los discípulos porque consideraban inapropiada la recepción que estaban teniendo. En esa manifestación clara de su papel mesiánico como el rey enviado por Dios para proclamar la llegada del reino, el Señor Jesucristo había dejado claro cuál era su posición ante el pueblo de Israel. Y particularmente cuando llega al templo y hace ver o resalta de una forma particular la corrupción, no solo espiritual, sino material y económica del liderazgo del pueblo de Israel. No solamente el liderazgo religioso, sino el liderazgo en general, representado por el grupo que se componía de los líderes de las diferentes áreas del pueblo, que era el Sanedrín. Y es precisamente representantes de este liderazgo los que vienen a Jesús en el templo, según nos narra este capítulo 20, versículo 1, para hacerle una pregunta, para confrontarlo. Algunos piensan que quizá esta es una comisión oficial de parte del Sanedrín, quien se ha visto puesto en evidencia, se ha visto retado no solamente en su condición política, social y nacional, sino también en la condición espiritual de la nación. Han visto su autoridad puesta en desafío.
han visto su condición de liderazgo debilitada, y se ha puesto en evidencia también el hecho de que no son un liderazgo apropiado para el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿qué tiene que ver esto hoy en día con nuestra vida? La falla de aquel liderazgo, la falla de aquellos que no cumplieron adecuadamente el papel que Dios había puesto en sus manos de saber guiar al pueblo, de suerte que el pueblo estuviera listo para recibir la palabra de Dios. El punto es que no solamente es un problema de liderazgo, es un problema del pueblo en general, que pone en evidencia una condición espiritual no solamente de Israel en aquel momento, sino una condición espiritual de la humanidad en términos generales. El concepto que entra en juego aquí es el concepto de autoridad. Vivimos en un tiempo cuando el concepto de autoridad está fuera del foco de la atención, del interés de muchos. Ha caído en mala fama, porque las autoridades, si podemos expresarlo de esta manera, las autoridades humanas a todo nivel nos han defraudado, nos han decepcionado, porque realmente no han buscado el interés, no han buscado el beneficio y el bienestar del pueblo al que guían y que gobiernan, sino que únicamente se han preocupado de sus propios intereses y de poner en marcha sus propias metas, sus propios planes, sus propios proyectos, como se suele decir hoy en día, de llevar adelante su propia agenda. El concepto de autoridad se ha visto desafiado no solamente en nuestros días, sino a lo largo de los últimos siglos, al punto de que ha existido varias tendencias o vertientes del comportamiento y la conducta social que han llevado a muchos al rechazo de la autoridad, al desafío de la autoridad, a rebelarse en contra de la autoridad, y al final de cuentas, al rebelarse en contra de las autoridades humanas, muestra una actitud del corazón que en principio y al final de cuentas manifiesta un rechazo a la autoridad divina, porque en este proceso se ha sacado a Dios de la escena, se ha sacado a Dios de nuestra vida, de suerte entonces que el principio rector de nuestra conducta es el principio de que nosotros somos autónomos, autodeterminantes, y que realmente nadie tiene que guiarnos y decidir qué es lo que nosotros somos y qué es lo que nosotros debemos hacer. Quien nos define no es una descripción externa impuesta sobre nosotros, sino que es lo que nosotros mismos decidimos que nosotros somos, es lo que nosotros mismos decidimos para nuestro propio beneficio y para nuestro propio interés, aquello que va a decidir lo que somos, lo que hacemos y a lo que vamos a enfocar nuestra vida. ¿Qué es lo que nos conviene o lo que no nos conviene? Es algo que nosotros mismos decidimos. Y esta actitud general podemos verla presente en toda la existencia humana en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. El hombre ha rechazado, en términos generales, cualquier concepto impuesto desde fuera que no se conforma a su conciencia, que no se conforma a su sentir, que no encaja dentro de sus criterios y que rechaza aquellas decisiones que él mismo ha tomado en cuanto a lo que le conviene o no le conviene, cómo se define a sí mismo, cómo define sus relaciones, cómo define la sociedad en medio de la cual se encuentra y, ante todo, cómo define su relación con la existencia o no de un ser divino a quien muchos rechazan, negando completamente la divinidad y manifestándose en un rechazo total al concepto de Dios. Nuestra actitud de desafío a la autoridad, comenzando por el desafío a la autoridad paterna, el desafío a las autoridades escolares, el desafío a las autoridades civiles instituidas, el desafío a las autoridades jurídicas, el desafío a las autoridades religiosas y, en última instancia, el desafío a la autoridad divina. Esa actitud es la que se deja ver en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y ese es el concepto que viene en juego aquí en este capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Cuando el Señor Jesucristo entra en escena aquel día domingo que nosotros celebramos como el Domingo de Ramos, se presenta a sí mismo como el Rey.
es precisamente esa autoridad manifiesta en ese derecho, por decirlo así, de aquel que viene a tomar el control y la guía de su pueblo, no por la fuerza, sino por la aceptación de ese pueblo. Eso deja ver entonces que se encuentra en peligro la autoridad que habían tomado para sí aquellos líderes del Sanedrín, que incluía, como se menciona en este versículo 1, a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos o líderes del pueblo. Así que vienen a Jesús con una pregunta. Dice el versículo 2, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuál es la autoridad? ¿Quién lo ha nombrado? ¿Quién lo ha enviado? Porque podríamos decir, si fuera del Sanedrín, tú no tienes autoridad de parte nuestra. Nosotros no te la hemos dado. Así que si nosotros no te hemos dado esta autoridad, ¿con cuál autoridad estás tú haciendo lo que estás haciendo? Estás predicando y te estás presentando a ti mismo como el rey, como aquel que Dios ha enviado para traer la salvación a su pueblo. Y hay otra pregunta, dice, ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad? Preguntan cuál es la fuente y el origen de la autoridad, en qué consiste la autoridad que él mismo tiene y quién se la ha dado, porque en el caso de ellos, como hemos mencionado, no se la habían dado. Jesucristo no evade la respuesta, sino que siguiendo lo que algunos piensan probablemente una forma usual entre los rabinos de responder por medio del diálogo, el intercambio de preguntas para responder, el Señor Jesucristo les dice lo siguiente: os haré yo también una pregunta, sobreentendiendo que por medio de la respuesta que ellos brindaran a esa pregunta que Jesús les haría, Él estaría respondiéndoles a ellos también. Así que el Señor Jesucristo llega a un punto que pone en evidencia la actitud hipócrita, si pudiéramos expresarlo de esa manera, por parte de aquel liderazgo que no tenía el mínimo interés de saber cuál era la fuente de autoridad, sino al final, como se deja ver a lo largo de este pasaje, el único interés que ellos tenían era deshacerse de este hombre, de este individuo, que para ellos venía a ser un estorbo de sus planes y sus propósitos. Y esto no solo tiene que ver con aspectos religiosos para nosotros hoy en día, sino que con gran frecuencia la actitud del hombre es quitarse de en medio todo aquello que viene a estorbar sus intereses, sus metas, sus propósitos, sus ganancias, sus ventajas, sus beneficios que ha adquirido muchas veces por medios inapropiados. Así que el Señor Jesucristo, con la pregunta que les va a hacer, pondrá en evidencia la actitud de ellos, que el Señor resaltará de alguna forma en las siguientes secciones de esta porción. Él les dice: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? En esta pregunta que el Señor les propone, que les lanza, se coloca a sí mismo en una condición, podríamos decir, de similitud con Juan, que era considerado un profeta, el primer profeta que hablaba de Dios y que con fuerza y con autoridad proclamaba el mensaje de Dios desde hacía mucho tiempo, que les hizo recordar de muchas maneras al profeta Elías, y el profeta Elías que de alguna forma también Malaquías, el último libro profético del Antiguo Testamento, dice que habría de venir en un futuro, y por eso es que algunos pensaban que Juan el Bautista era Elías que había vuelto a aparecer. Así que el Señor Jesucristo les pregunta sobre la autoridad de Juan. ¿Por qué esta pregunta? Porque realmente el liderazgo judío no había respondido en arrepentimiento ante el mensaje y el llamado al arrepentimiento que Juan el Bautista había proclamado en preparación de la llegada y la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo limita la respuesta a dos opciones: el mensaje o el bautismo de Juan, el bautismo que era, por decir así, el elemento nuclear del mensaje de Juan, porque al aceptar y recibir el bautismo, aquellos que se bautizaban manifestaban el reconocimiento de que lo que Juan estaba enseñando era un mensaje de Dios, y por consiguiente que necesitaban arrepentirse, porque ese era el llamado de Juan. Incluso en una oportunidad, cuando vinieron unos fariseos
a Juan. Juan les dice que quien les había advertido a ellos, y básicamente lo que Juan les manifiesta es que cuando ellos llegan a ese bautismo, estaban manifestando una hipocresía. El Señor Jesucristo les dice, ¿de quién es este bautismo que Juan proclamó? ¿Es del cielo? Una forma eufemística para referirse a Dios. Con frecuencia se evitaba en el lenguaje judío mencionar el nombre divino, y hablar del cielo es una forma de decir de Dios o de los hombres. Es el mensaje de Juan por medio del bautismo de Juan, un mensaje que tenía la autoridad divina, el aval divino. ¿Era un profeta enviado de Dios o era simplemente alguien enviado por los hombres? Naturalmente, la respuesta a esta pregunta de Jesús los pondría en entredicho por el problema que había, porque si respondían que si el mensaje del bautismo de Juan provenía del cielo, ellos mismos reconocen que Jesús los iba a confrontar con otra pregunta. Entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no se arrepintieron? Pero si respondían que era de los hombres, se les iba a venir el pueblo encima, porque todo el pueblo reconocía que Juan era profeta. Estaba convencido de que Juan el Bautista había sido un profeta y que había sido muerto precisamente por proclamar ese mensaje profético, que había puesto también en evidencia al liderazgo político de aquel tiempo, cuando le confronta constantemente al rey Herodes a que dejara de vivir con la esposa de su hermano, y pone en evidencia el pecado que el rey Herodes tenía y que finalmente lleva a que decapiten a Juan el Bautista. De suerte entonces que cuando se ven en esa situación entre la espada y la pared en cuanto a una respuesta que no están dispuestos a dar, ellos deciden responderle al Señor Jesucristo que no sabían de dónde venía la autoridad de Juan. Eso lleva entonces al Señor Jesucristo a decirles lo siguiente: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no estaban dispuestos a reconocer la autoridad de Dios manifiesta en la persona del Señor Jesucristo, porque no les convenía, no estaban dispuestos. Ellos se encontraban cómodos, ellos estaban felices de la estabilidad que el Imperio Romano les había dado, aunque no estaban del todo contentos con la condición de ser una nación subordinada bajo el Imperio Romano, pero habían llegado a cierto acuerdo el liderazgo judío, de forma que había una relativa autonomía por parte del gobierno que ellos tenían como Sanedrín. Y había muchas ventajas, no solamente sociales, sino económicas para muchos de ellos. El Señor Jesucristo les deja ver que realmente se aprovechaban del pueblo de muchas maneras. Y de alguna forma va a saltar esto en la parte final de la sección que hoy reflexionaremos, hacia el versículo 26, cuando el Señor Jesucristo puede poner en evidencia también la imposición que ellos tenían con los impuestos del templo, con aquello que cobraban a la gente, y que puso en evidencia cuando les indicó que habían hecho de la casa de Dios, que debía ser una casa de oración, el templo, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Después de esto, el Señor Jesucristo, para resaltar la condición espiritual de aquellos hombres que no estaban dispuestos a aceptar la autoridad de Dios por medio primero del profeta Juan y segundo por medio del Señor Jesucristo, porque realmente ellos ya se habían establecido una vida adecuada para ellos. Ellos se habían convertido a sí mismos en autoridad y se creían dueños y señores del destino de la nación y del pueblo, y por consiguiente se habían en cierto modo endiosado a sí mismos. El Señor, por medio de una parábola, deja ver esa actitud, pero también deja ver el resultado que hay cuando no sabemos responderle a Dios en el momento en que Él nos venga a pedir cuentas. El hombre en general se ha convertido en dueño y señor de sí mismo. Ha llegado al punto de creerse que él es señor y dueño de su propio destino, de su propia vida, de su propia condición, y que nadie más debe imponer sobre sí mismo sino solo aquello que responda a su conciencia y a su razón. No reconocemos ninguna autoridad más allá de nosotros mismos como raza humana, porque nos hemos colocado en una posición de dioses y hemos rechazado completamente la autoridad de Dios. Pero no debemos olvidar que al final de cuentas
somos criaturas pasajeras, falibles, vulnerables, y que al final de cuentas no logramos controlar nuestro propio destino porque se nos desborda y se nos sale de las manos. Y tenemos que responder a un Dios que en algún momento habrá de pedirnos cuentas. El Señor Jesucristo sigue narrando una parábola. Luego dice al pueblo una parábola y les narra así. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando lo vean le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es esto que es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por medio de esta parábola, el Señor Jesucristo narra la condición y situación, primero, de la nación de Israel, del pueblo de Israel y su liderazgo. Es una figura usual en el Antiguo Testamento que se compare al pueblo de Dios, a Israel, con una viña, y Dios, el labrador, es el dueño de esa viña. Así que aquel hombre que plantó esa viña podría referirse a cómo Dios había construido y constituido aquella nación y le había dado en administración, si podemos decirlo de esta forma, al liderazgo judío que podría ser representado por aquellos labradores. El asunto es que como había estado lejos por mucho tiempo, por tiempo prolongado, aquellos labradores llegaron al punto de pensar que ellos eran dueños de la viña, que ellos eran dueños de aquel lugar y que no tenían que darle cuenta a nadie ni tenían que responderle a nadie. Y en cierta manera eso es lo que nos pasa a nosotros cuando la vida transcurre y vemos que no hay cambio, no hay situación de modificación de las condiciones en las que estamos, cuando nosotros hacemos y deshacemos a nuestro gusto y antojo con nuestra propia vida, con nuestro propio destino y con aquello que tenemos a nuestro alrededor. Hacemos, administramos, organizamos y nosotros mismos nos beneficiamos de todo aquello que es resultado de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Pero se nos olvida que nuestra vida no es nuestra, que tenemos que darle cuenta a Dios, que tenemos que darle cuentas a Dios, que Él es el dueño, Él es el creador. Y el hombre se ha llegado a convertir en un libre, ha llegado a convertir libre de sí mismo y se olvida de que hay un Dios a quien algún día tendrá que darles cuenta. Lo niega, se olvida de Él, dice que no existe, que realmente es invención humana y que no tenemos que responder a ningún ser espiritual que se encuentra fuera de nuestra experiencia y de nuestras situaciones sociales en medio de la cual vivimos. Nos creemos dueños y señores de nosotros mismos, pero cuando viene el reclamo de aquello que nosotros tenemos que darle a Dios, no estamos dispuestos y nos oponemos a la mínima mención de que hay una autoridad por encima de nosotros. Así que aquel señor, en su momento, cuando ya la cosecha habría de estar lista, va y envía a sus siervos a pedir su parte, porque él estaba arrendando aquella tierra, de suerte que él esperaba el rédito de lo que le correspondía al arrendamiento o alquiler de aquella viña. Envía a sus siervos a pedir lo que le correspondía. Sin embargo, aquellos hombres, aquellos labradores, no los reciben bien. Los golpean, los hieren, los envían de vuelta con las manos vacías.
Dentro de la parábola aplicada en el entorno, cuando el Señor Jesucristo se encuentra, sería una forma de insinuar el envío de Dios por parte de sus profetas, a quienes constantemente el pueblo y la nación de Israel había rechazado. Desde el Antiguo Testamento, pero muy particularmente en aquel tiempo, habían rechazado a Juan el Bautista y sobre todo al Señor Jesucristo. Pero Él no se mira como uno de estos siervos, uno de estos profetas, sino que cuando el amo de aquella viña se da cuenta de que sus siervos son rechazados, se pregunta, ¿qué voy a hacer? No es que no tenga control de la situación, sino para darles todavía una oportunidad a aquellos, dice, que haré para que ellos respondan adecuadamente a la obligación que tienen conmigo. Muy bien, dice, voy a enviarles a mi Hijo amado. Esta es una frase que recuerda las palabras de la voz del cielo que se dice al tiempo del bautismo del Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, que nos lo narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 3 y los otros evangelios nos lo mencionan también. Así que aquel amo dice: enviaré a mi Hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán el respeto. Sin embargo, la respuesta de aquellos malos agricultores, aquellos malos labradores, aquellos malos arrendatarios es la siguiente: cuando lo ven comienzan a hablar entre sí y dicen: miren, este es el heredero, matémoslo y al final nosotros nos quedaremos con esta heredad. Cuando Dios envió al Señor Jesucristo, el liderazgo judío no estuvo dispuesto a escuchar, y en vez de aceptar el cambio propuesto por la predicación del Señor Jesucristo, que ponía en evidencia la falsa religiosidad de ellos, que ponía en evidencia su corrupción espiritual y material, que ponía en evidencia su hipocresía, ellos dicen: no, queremos seguir adelante, matémoslo, opongámoslo a él y continuemos adelante, y nosotros seguiremos siendo amos y señores de lo que tenemos en nuestras manos. Es muy similar a lo que nosotros hacemos cuando rechazamos la palabra de Dios manifiesta en las Escrituras. Creemos que nosotros vamos a poder continuar haciendo las cosas y que al final vamos a tomar control y vamos a hacer que este mundo sea nuestro, porque nosotros tenemos la capacidad, la autoridad, tenemos las herramientas, tenemos los recursos, tenemos la inteligencia, tenemos la tecnología que va a permitir que nosotros podamos continuar adelante teniendo el control de la situación. Así que la narración de la parábola continúa diciendo que cuando llega el heredero, el hijo amado de aquel hombre, lo reciben mal, lo echan fuera de la viña y lo matan. Entonces viene la pregunta del Señor, y eso nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos. ¿Qué hará? Dice el Señor de la viña. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Habla de que cuando nosotros no sabemos responder a la autoridad de Dios y no le damos las cuentas adecuadas a Él, perderemos esas ventajas, esas circunstancias, esos privilegios que hemos tenido, y Dios se lo da a otro. En el caso de la nación de Israel, puede ser que el Señor Jesucristo anticipe la destrucción de la ciudad y el templo y la huida de todo el liderazgo judío cuando en el año 70 los romanos vinieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y de alguna manera también el hecho de que el pueblo de Dios quedaría bajo otro liderazgo, el liderazgo probablemente de la iglesia, pero que también en su momento habría de fallar. El punto es que hay responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios y una respuesta que tenemos que dar de aquello que ha colocado bajo nuestra administración. Naturalmente, el Señor Jesucristo deja ver que Él es la piedra angular, y aquel que ellos están rechazando es el que en algún momento vendrá a ser el juez de cada uno de ellos. Y esto lo deja ver en los versículos 17 y 18. Obviamente el liderazgo no queda nada contento con esta parábola. Dice el versículo 19 que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Algunos interpretan esto como poner preso al Señor Jesucristo, otros lo interpretan como eliminarlo, quitándole la vida. Porque dice: comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Sin embargo, no pueden proceder y temen al templo, así que le tienden a Jesús una trampa.
Dice que acechándole enviaron espías que se simulasen justos, que hipócritamente, esa es la palabra traducida simular, ser hipócritas, que hipócritamente dieran por medio de sus palabras y de las lisonjas que lanzan a Jesús, la indicación de que eran hombres justos, hombres piadosos, a fin de sorprenderle en una palabra, y aquí se deja ver su propósito, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Porque lo que ellos querían era deshacerse de Jesús, así como aquellos labradores se habían deshecho del heredero del Señor de la viña. Y le preguntaron a aquellos hombres, espías que hipócritamente vienen haciéndose pasar por justos, lo siguiente: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Tratan de desviar la atención a una situación que, según su entendimiento comprometería a Jesús. Y colocan, según ellos, a Jesús entre la espada y la pared, preguntándole en cuanto a la autoridad, porque había una autoridad sobre ellos que ellos no respetaban, porque ellos, en gran parte el liderazgo judío, favorecía el movimiento de los celotes, que procuraba quitarse de encima a la autoridad romana y que procuraba liberar a la nación de Israel. Había el desarrollo de un movimiento nacionalista fuerte en el Israel del primer siglo, un movimiento que en las siguientes décadas llegará a manifestarse de tal forma que en algún momento, alrededor del año 66, logran liberar a la ciudad de Jerusalén de la presencia y autoridad romana, y eso es lo que lleva a que en su momento los romanos sitien por un periodo prolongado de 3 años a la ciudad de Jerusalén, quien se había rebelado en contra de la autoridad romana, y llevará en su momento a la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Así que ellos no reconocían a la autoridad romana, se encontraban de una forma soslayada bajo ellos, pretendiendo creer que respetaban la autoridad romana, pero al final de cuentas ellos eran la autoridad para sí mismos. Sin embargo, con esta pregunta tratan de poner a Jesús entre la espada y la pared y de alguna manera poner a Jesús en evidencia o ante las autoridades romanas o ante el pueblo y hacer que el pueblo lo rechace. La pregunta es, ¿nos es lícito? ¿Es algo adecuado de acuerdo a nuestros principios religiosos tributar a un hombre que le quita a la nación de Israel, el pueblo de Dios, la autoridad de ser independiente y gobernarse a sí misma? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Alrededor del año 6 después de Cristo, un censo que realiza Cirenio tiene el propósito de saber cuántos judíos habían para poder cobrar los impuestos. Esto causó cierta rebelión en aquel momento, de suerte que un hombre llamado Judas el Justo se manifiesta en contra de los romanos, quienes en su momento lo detienen. Era una situación que no había mantenido contento al pueblo en Israel, tener que pagar los impuestos a los romanos, quienes lo miraban como una carga fuerte. Algunos creen que el peso de los impuestos de los romanos sobre los judíos podría haber llegado hasta un 40% de sus ingresos. Así que no era nada popular entre los judíos el pagar el impuesto. Sin embargo, era una obligación porque estaban los romanos encima de ellos. Así que por medio de esta pregunta tratan de poner a Jesús en entredicho. El propósito de ellos era entregarlo al gobernador romano y hacer que perdiera popularidad entre el pueblo. El Señor Jesucristo comprende la astucia, la hipocresía de ellos en esta pregunta y les dice: ¿por qué me tentáis? Y les dice: mostradme la moneda. La moneda aquí se refiere a un denario que tenía de un lado la imagen del rey Tiberio y del otro lado tenía la leyenda que lo mencionaba que era Tiberio César Augusto, y en el cual se proclamaba a sí mismo como una divinidad, puesto que le llama Augusto. Así que la pregunta del Señor Jesucristo es: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? De un lado de la moneda estaba la imagen y del otro lado estaba la leyenda, la inscripción que identificaba quién era
el dueño de aquella moneda quien lo proclamaba como gobernador. Así que ellos naturalmente le dicen, de César. Es interesante que ellos aceptaban el uso de aquella moneda para sus transacciones y sus ventajas comerciales, pero no aceptaban la autoridad romana, pero sí las conveniencias y las ventajas, que deja ver de alguna forma también la actitud de ellos en general y del hombre en general, de ellos en particular y del hombre en general, que nos gusta vivir las ventajas, los privilegios, los beneficios de la vida y de la economía, pero no nos gusta dar cuentas ni responder cuando se nos piden aquellas cuentas. Así que el Señor les responde, algo que los deja con la boca abierta, que los deja maravillados y que realmente los pone en entredicho y que les responde cuál es su obligación. Jesús le dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta podría verse de dos maneras. Una es que si esa moneda que ustedes tienen en sus manos, que se benefician de ella, pertenece a César, páguenle a César los impuestos que César les demanda. Pero también su vida que le pertenece a Dios, deben responderle a Dios cuando Dios les pide cuentas y estar dispuestos a dar lo que Dios demanda de ustedes, que definitivamente es una alusión a la parábola anteriormente dicha, cuando aquel amo manda a sus siervos a pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Es decir, si ellos realmente reconocen a la autoridad, manifiesten aquella moneda, deberían sobre todo reconocer la autoridad divina que está por encima de ellos. El punto que el Señor Jesucristo quiere hacer ver es el siguiente, que cada uno de nosotros tiene un compromiso para con Dios. Y hay una autoridad impuesta sobre nosotros, sobre todo la autoridad de Dios. Algún día tendremos que darle cuentas a Él. Naturalmente, en ese proceso, el Señor Jesucristo no pasa por alto que hay autoridades en el mundo en el cual estamos y que si tenemos la ventaja de los privilegios que esas autoridades nos permiten, tenemos también una responsabilidad con la respuesta y las obligaciones que tenemos a esas autoridades. Algunos han insinuado que de alguna forma es lo que los apóstoles Pablo y Pedro dejan ver en sus epístolas, cuando Pablo en Romanos 13 o Pedro en la primera carta de Pedro dejan ver en el capítulo 2 la responsabilidad que tenemos para las autoridades civiles que están impuestas sobre nosotros. Es cierto que no nos gustan muchas veces las decisiones que estas autoridades tienen sobre nosotros, pero nos hacen recordar esas autoridades que nosotros no somos independientes ni autodeterminantes. Al final de cuentas, tenemos que responder a una autoridad y sobre todo a la autoridad divina. Y que tenemos que estar dispuestos a aprender y escuchar el mensaje de Dios, que no somos nosotros los que decidimos nuestra vida, ya sea la vida material, económica, social o espiritual, sino que nosotros tenemos que responder a Dios por aquello que Él nos ha ofrecido y por aquello que nos ha provisto. Es el mensaje del Señor Jesucristo el que hace que cada uno de nosotros pueda entender y comprender qué es lo que Dios pide de nosotros. Dios ante todo pide, en palabras del Señor Jesucristo, cuando le preguntan cuál era el principal mandamiento, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y luego, el segundo mandamiento, dice el Señor Jesús, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios demanda de nosotros amor para con Él y amor para con nuestro prójimo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La autoridad de Dios espera que nosotros reconozcamos que nuestra vida no es para vivirla únicamente para nosotros, sino para darle a Dios lo que Él espera que nosotros le demos. Démosle a Dios el amor que Él merece y también démoselo a aquellos con quienes Dios ha permitido que podamos vivir y podamos estar siempre. Que el Señor les bendiga, que les dé un buen domingo y una bendecida semana. Con la ayuda del Señor nos vemos dentro de una semana. Amén.